Inferencia estadística. Como ya hemos visto, la estadística va a ser una rama de las matemáticas que básicamente va a tener dos diferentes vertientes. En la primera de ellas, lo que vamos a hacer es, como lo estamos viendo en pantalla, la recolección de los datos provenientes de una variable de estudio o de ciertas variables de estudio provenientes, mejor dicho, de una muestra o de una población. Lo que vamos a hacer en la primera etapa es precisamente su análisis y su organización para ver qué es lo que los datos nos pueden decir con respecto a la muestra o a la población de la cual proceden estos. En esa primera etapa que denominamos nosotros estadística descriptiva, vamos a, como su nombre lo indica, a describir las principales características de dichos datos con la intención de que conozcamos fehaciente y contundentemente, desde un punto de vista bastante objetivo también, cuál es la naturaleza de esa variable de estudio. Ahora, en la segunda etapa, que es la materia de esta sección de estudio, vamos a hablar acerca de la inferencia estadística, que es la etapa probablemente más interesante en donde nosotros vamos a poder hacer deducciones con respecto a dicha información que previamente conocimos en la etapa de estadística descriptiva. ¿Sí? Básicamente en la etapa inferencial o en la rama de la inferencia estadística, lo que nosotros vamos a hacer es, como su nombre lo dice, efectuar ciertas inferencias, es decir, sacar conclusiones o predicciones para una determinada población con base al estudio de una muestra. ¿Sí? Que eso sería como que la primera parte, quizá la más conocida por todos nosotros, y que tiene evidentemente muchísimas utilidades, ¿no? Prácticas. Desde el punto de vista de las organizaciones, bueno, pues es útil para las áreas de mercadotecnia, ya que cuando estamos haciendo estudios de mercado, pues nosotros básicamente practicamos muestreos para poder auscultar cómo se está comportando estas personas, a ver si les gustan nuestros productos, qué opinan de ellos, qué acciones de mejora nos pueden recomendar, preguntarles si están dispuestas a consumirlo o no, o más bien indagar acerca de sus hábitos de consumo. Y con base a los hallazgos que nosotros podamos determinar de esta muestra de estudio, podamos hacer las inferencias correspondientes, es decir, obtener conclusiones respecto a cuál será el comportamiento estimado de la población en su totalidad. Y con ello, pues obviamente tomar decisiones de lanzar o no el producto, de hacerle ciertas o cuales modificaciones o de plano de dar marcha atrás, lo cual pues en todos los casos resultaría bastante positivo porque no se estaría gastando dinero en vano. Lo mismo aplicaría para otras áreas como por ejemplo lo que se refiere al control de calidad, ya que pues definitivamente sería poco menos que imposible verificar el 100% de ciertos lotes de producción, sobre todo cuando estamos hablando de empresas bastante grandes con producción en serie, en donde definitivamente sería muy, pero muy complejo el poderle dar seguimiento a todos los lotes de producción, incluyendo evidentemente todos y cada uno de los artículos que se están fabricando. Es por ello que la inferencia estadística nos permite cuantificar en primera instancia, mediante ciertas técnicas de muestreo eficientes, cuántos serían los artículos, cuántos y cuáles serían los artículos que nosotros vamos a considerar precisamente para poder hacer una revisión, es decir, también tomar o considerar una muestra o un grupo de muestras de esos lotes de producción y con base a los hallazgos que podamos determinar nosotros de esa inspección, poder hacer nuestra inferencia con respecto a el cumplimiento o no de ciertos estándares de control de calidad, como las normas ISO, o mejor aún, las normas oficiales mexicanas, que a diferencia de lo que algunas personas pudieran creer, las NOM son muchísimo más estrictas, muchísimo más rígidas y también en muchos sentidos mucho más eficientes que las normas internacionales ISO. ¿Sí? Bueno, pues esa es una primer vertiente de lo que hace la inferencia estadística por nosotros. ¿Cuáles son los objetivos que persigue? Bueno, como lo estamos viendo y también como ya hemos descrito en los ejemplos que hemos estado comentando, en primera instancia es el cálculo de los parámetros de la distribución de medias o proporciones muestrales extraídas de una población de media y varianzas conocidas. En pocas palabras, ¿a qué se refiere esto? Precisamente cuando hablamos de una distribución
de medias o de proporciones muestrales, lo que estamos viendo es a partir de una determinada muestra, vamos a extraer pues algunos elementos de esa población, eso es una muestra, en donde nosotros vamos a hacer un análisis de cómo se comportan dichos elementos. Probablemente si la información que nosotros podamos obtener así lo permite, bueno, pues podamos hacer un estudio comparativo de esas medias, de esos promedios de esas muestras, de cómo se están comportando tanto la media como la desviación estándar, para poder hacer unas ciertas inferencias con respecto a los parámetros poblacionales y con ello pues obtener esta información que podría ser bastante útil. Ahora, si las condiciones no lo permiten por el tipo de información per se que estamos manejando y no podemos medir esta situación por ser una variable probablemente de índole cualitativa, la que estemos estudiando, bueno, pues entonces vamos a hacer una distribución de proporciones. ¿Qué proporción de los artículos o de los elementos de la muestra en general cumplen o no cumplen con ciertas condiciones definidas dentro del objetivo de estudio? A eso se refiere. Por otra parte, con base precisamente a todos estos estudios es que vamos a hacer una estimación, como ya comentamos, de la media o la proporción poblacional. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Y eso partiendo evidentemente de los datos de la propia muestra, ¿sí? También vamos a poder nosotros utilizar distintos tamaños muestrales para controlar la confianza y el error admitido. Es decir, dependiendo de cuál sea el nivel de asertividad que nosotros pretendemos tener en el estudio, pues será también el tamaño de la muestra que nosotros vamos a utilizar. Y contrariamente a lo que algunas personas pudieran pensar, existe una herramienta muy interesante que se denomina teorema del límite central, que nos dice que en la medida en que una población, perdón, tiende a ser bastante grande, bueno, pues la muestra que necesitamos para tener niveles de certidumbre o de aprobación bastante cercanos al conocimiento pleno, es decir, al 100%, es relativamente pequeña. Más adelante iremos hablando de esto para ver cuáles son las peculiaridades, ¿sí? También otra vertiente muy importante es el contraste de resultados a partir de muestras. Y eso lo podemos hacer, el contraste significa la comparación entre las diferentes muestras con respecto a sí mismas y también con respecto a la población. Y esto es una vertiente de la inferencia estadística que se denomina justamente prueba de contraste de hipótesis, en donde nosotros planteamos una determinada hipótesis, que es una suposición respecto a lo que nosotros pretendemos que vamos a hallar dentro de nuestro muestreo, sobre todo en cuanto a ciertas apreciaciones o supuestos que pretendemos encontrar en esos datos, y mediante el estudio de la información veremos si se cumplen o no esas suposiciones que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Evidentemente, esta es una vertiente muy útil también, muy interesante y sobre todo bastante práctica, que llega a tener mucha aplicación en áreas muy concretas de la profesión contable, de las ciencias de la administración en general y también de ciertas ramas ingenieriles. ¿De acuerdo? Por último, también otro objetivo que persigue es visualizar gráficamente mediante las respectivas curvas las estimaciones realizadas. No, cuando estamos hablando de estadística no podemos dejar de lado las representaciones visuales o representaciones gráficas de toda la información, ya que definitivamente este va a ser el pan nuestro de cada día y nos va a permitir tener un resumen visual respecto a qué es lo que estamos nosotros estudiando en este sentido, qué es lo que estamos nosotros descubriendo también como parte de los estudios inferenciales que estamos realizando, y también de alguna manera nos permite encontrar cuáles son la o las regiones que nosotros estamos tomando como referencia muestral para poder hacer estimaciones del comportamiento de la población en su conjunto, ¿sí? Ahora, aunque no lo tenemos aquí escrito, pero también cabe comentar que un objetivo muy importante que persigue la inferencia estadística es ni más ni menos que una vertiente completamente diferente.
Hasta ahorita hemos hablado acerca de cómo podemos nosotros sacar conclusiones o estimaciones, es decir, inferencias de lo micro hacia lo macro, es decir, del estudio de la muestra hacia la población. Sin embargo, también cabe comentar que hay una rama de la estadística inferencial muy importante que nos puede ayudar a pues quizás no aseveraciones al 100% verídicas, pero sí estimaciones muy aproximadas de cómo se comportará una variable en el futuro, partiendo de ciertos conocimientos históricos de esa misma variable. Es decir, con base a datos referentes al volumen de producción, al volumen de ventas, a la oferta de un cierto producto, cómo se estiman las ventas, la producción de ese artículo en un periodo futuro o en cierta cantidad de periodos futuros. Esa es una rama pero muy interesante de la inferencia estadística que por supuesto vale la pena de investigar. Ahora, como ya hemos estado platicando, el proceso de la inferencia estadística es el siguiente. Al ser una ciencia exacta o una rama de una ciencia exacta, pues obviamente es necesario pegarnos a un proceso muy específico, así como también existía el método estadístico para la parte descriptiva, bueno, pues también en la parte inferencial, nosotros vamos a considerar algunos pasos o elementos procesales que son bastante importantes y cruciales para garantizar de alguna manera el éxito en nuestro estudio. Por una parte tenemos la toma de muestras, que también se denomina muestreo. Y ahí vamos a ver nosotros que existen, dependiendo de las circunstancias, dependiendo también de cuál sea la necesidad que nosotros hayamos detectado como parte de nuestro proceso de investigación, pues va a ser también el método de muestreo adecuado, ¿sí? No hay uno universal. Quizá el más conocido sea el muestreo aleatorio, en donde cualquier elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado de una manera azarosa. Bueno, pues sí, ese es un método quizá el más conocido, pero también cabe comentar que no siempre es el más eficiente o el más recomendado. Depende por mucho de las características de la población, depende también del objetivo de nuestro estudio y por supuesto, pues no hay una generalización. Por otra parte, tenemos la estimación de parámetros o variables estadísticas. Como nos dice aquí, esta estimación que nosotros estamos haciendo, habrá que recordar que un parámetro es una medida descriptiva como la media, o la proporción o la desviación estándar de una población. Eso se llama parámetro, ¿sí? O alguna otra variable estadística partiendo precisamente de muestras de menor tamaño. Esto es, a las muestras que hayamos seleccionado previamente, vamos a calcularles justamente esos estadísticos, porque habrá que recordar que las medidas descriptivas en una muestra se llaman así, estadísticos o estadígrafos, y con base a los resultados que nosotros hayamos determinado, vamos a hacer una estimación que puede ser puntual, es decir, en un valor específico o bien por intervalo, de cómo se comportarán los parámetros poblacionales, o sea, la muestra, la desviación estándar o la proporción poblacional respectivamente. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo justamente lo que estamos comentando nosotros. Partimos de los datos proporcionados tanto por la estadística descriptiva, en el caso de medias o desviaciones estándar muestrales. En el caso de la probabilidad, ahí lo que vamos a obtener es precisamente las proporciones, ¿sí? Las proporciones del comportamiento de tal o cual variable. Y de ahí partimos un proceso inferencial que nos puede servir en primera instancia para poder obtener estimaciones puntuales o por intervalos de los parámetros de la población, o bien también para poder efectuar, como ya lo comentamos hace rato, un contraste de hipótesis, es decir, una comparación entre las diferentes muestras para ver si llegan a ser homogéneas o heterogéneas, o qué tanto podemos esperar que la población se comporte de manera similar o aproximada respecto a lo que nosotros apreciamos dentro de esas muestras. Continuando con el proceso de la inferencia estadística,
Decíamos, bueno, pues ya platicamos un poquito acerca del siguiente paso, que es justamente el contraste de hipótesis para ver la homo o heterogeneidad de dichas muestras. Hacemos el diseño experimental, que evidentemente implica también poder hacer ciertas prácticas corroborativas de lo que nosotros estuvimos estimando todavía hasta el momento, comprobarlo. Hacer la inferencia bayesiana, que evidentemente también implica ciertas prácticas muy concretas que pues pueden llegar a ser útiles también para hacer predicciones. Y por supuesto, cuando nosotros estamos utilizando otro tipo de referencias distintas a la media, la desviación estándar o a la población en un grupo de datos, hablamos acerca de métodos no paramétricos, los cuales son muy interesantes y por supuesto también tienen muchísima aplicación dentro del ámbito de las ciencias administrativas. En este caso hablamos, por ejemplo, acerca de la ley de los signos de Wilcoxon, la prueba de rachas de U-Truman, la prueba U-Truman y bueno, algunos otros referentes no paramétricos que pueden ser bastante útiles y que en general, digamos que nos van a servir ni más ni menos que para detectar cambios de patrones en el comportamiento de los datos provenientes de una muestra y que evidentemente nos van a servir para poder hacer conjeturas respecto a ese cambio de patrones esperados también en la población. ¿De acuerdo? Es una vertiente completamente distinta de la estadística no paramétrica, y vaya que resulta bastante útil y sobre todo, pues decíamos, para cierto tipo de estudios de rachas, de comportamientos, de análisis de comportamiento de ciertos patrones, pues puede resultar muy, pero muy útil, ¿sí? Aquí vemos un pequeño mapa conceptual en donde vemos precisamente ese proceso de la inferencia estadística, ¿no? Vemos que a partir de parámetros o características podemos nosotros llegar también a describir precisamente la población, de la cual se extrae una muestra que genera datos numéricos que a su vez son utilizados para obtener estadísticos, de los cuales hacemos estimaciones o contrastes orientados a inferir precisamente las características poblacionales. Y de ahí continuamos con este ciclo porque, como comentamos, pues es necesario también ocasionalmente experimentar y corroborar la validez y también el grado de validez precisamente sobre dichos estudios. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ni más ni menos que también una descripción muy genérica de los métodos de la inferencia estadística. Primero, y muy importante, es necesario plantear el problema de estudio, ubicar las características de nuestros datos, de las variables, del comportamiento de la información en general que tenemos nosotros, saber específicamente qué es lo que nos interesa conocer a partir del estudio que vamos a desarrollar. Posteriormente, ya con toda esa información, vamos a poder elaborar un modelo. Obviamente depende del tipo de información que tengamos y de lo que pretendamos lograr, cuál es el modelo estadístico que nosotros vamos a aplicar. Por eso es muy importante el analizar la información. A diferencia de la estadística descriptiva, que es muy talachera, es decir, es muy minuciosa en cuanto al trabajo y hay que hacer muchos procesos y muchos cálculos que pueden resultar un tanto engorrosos, fastidiosos. En este caso no. Aquí la parte de ese trabajo minucioso no es tal, pero sí se vuelve muy importante el análisis de la información para garantizar el éxito de nuestro estudio, ¿sí? Bueno, pues ya que hemos planteado ese modelo, entonces procedemos a extraer la muestra, también considerando ciertas técnicas. Y ya que obtenemos esa o esas muestras, entonces procedemos al tratamiento de la información. Hacemos la estimación correspondiente de los parámetros. Si es que aplica, contrastamos las hipótesis correspondientes, comparamos esas muestras si es el objetivo y posteriormente extraemos la conclusión necesaria para poder hacer y concluir exitosamente nuestro proceso